Bueno, siguiendo en la línea del partido del Barcelona frente al Chelsea, salió el agente de Estevao a decir que prácticamente el Barça lo tenía fichado, pero que no pudo proseguir con la operación y que además el bueno de Willian le tiene un cariño especial al Barcelona. Entonces, creo que son declaraciones que dan muchísimo de qué hablar y más en estos momentos que después de la gran actuación que tuvo Estevao frente al Barça, las comparaciones con Lamine no han parado, las faltas de respeto a Lamine incrementaron y esto da muchísimo para el análisis, ya que creo que por una parte tenemos el caso Estevao, que es un grandísimo jugador, y los que venimos siguiendo un poco al Barça en los últimos años, no sé si recuerden o si están muy metidos como el tema de fichajes, pero se hablaba del famoso Messiño, ¿no? Que así se le apoda a Estevao, y se hablaba de un morrito brasileño que tenía características similares a Messi, más que nada porque pues, son jugadores que juegan en la misma posición y tienen esa zurda privilegiada y ese toque especial, ¿no? Pero ya se hablaba del Messiño y que el Barça estaba interesado en Messiño, esto, el otro. Entonces ya era un nombre que sonaba, no tenía la relevancia que está tomando hoy en día ya con su llegada a Europa, pero se estaba en el radar de los grandes equipos europeos y realmente nos sorprende las declaraciones de André Curie, que es su representante, porque ya en los que estamos más metidos en temas del Barça, conocíamos un poco la historia de que Estevao estaba muy vinculado y que al final toda esta generación que creció viendo a Neymar, a Ronaldinho, pues ha creado esta atmósfera brasileña en la cual se tiene un aprecio al Barça que espero no se rompa porque los brasileños son muy talentosos y suelen salir perlas de uno de los mejores países en cuanto a producción de jugadores del más alto nivel. Entonces es bonito que existe esa conexión entre el Barcelona y Brasil, pero sinceramente creo que se está exagerando muchísimo el tema con las comparaciones a Lamine. Porque sí, por una parte Estevao es un gran jugador, es una perla, es un proyecto a futuro que ya podríamos decir que es una realidad, pero todavía tiene bastante proyección y margen de mejora. Nada más tiene 18 años, la misma edad que Lamine. O sea, por un lado tenemos a este diamante en bruto que es Estevao. Luego tenemos a Lamine Yamal, que creo que Lamine es hasta inclusive menor que Estevao por como 2 meses, pero prácticamente son de la misma generación. Y Lamine Yamal, en lo que es la élite europea, ha hecho argumentos de sobra para establecerse como uno de los mejores jugadores del mundo, que para muchos, y me incluyo en ellos, es el mejor del mundo. Ha tenido actuaciones tanto con el Barcelona a nivel nacional e internacional como con España, ¿no? Entonces creo que Lamine, además de ser europeo, pues ya tiene este recorrido porque justamente salió de la cantera del Barça y debutó muy joven a sus 15 años y ya tuvo una participación relevante en el fútbol del viejo continente desde los 16. Entonces eso ya le da bastante ventaja en cuanto a Estevao, que aunque destacó muchísimo en Brasil, es difícil comparar el nivel de la liga local en Brasil con las 5 grandes ligas de Europa, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran diferencia de criterios, pero lo que sorprende más es que se demerita bastante y es triste, ¿no? Que con tanta facilidad a lo que es Lamine Yamal. O sea, para empezar, en lo que pasó en el partido anterior, tiene muchos matices. O sea, lo que pasó entre el Barcelona y el Chelsea tiene esa gran condicionante de la expulsión de Araujo, que al final dejó al Barcelona prácticamente sin un segundo tiempo en el cual pueda competir al más alto nivel, y evidentemente esto hace que los jugadores del Chelsea destaquen, entre ellos Estevao, aunque ese gol que se marca y algunas jugadas que hizo no tiene nada que ver si tenemos uno más o uno menos, simplemente fue magia pura y creo que estuvo muy, pero muy bien, ¿no? A mí Estevao es un jugador que me encanta y yo sería el más feliz de la vida que estuviera en el Barça, pero ya lo he mencionado en videos anteriores. Creo que el gran problema con este fichaje, o con lo que hubiese sido este fichaje, es que es en la misma posición que Lamine, y aunque se dice, y ya se hablaba de Estevao antes de que
de que Lamine estuviera tan consolidado. Creo que al final todo pasa por algo y no a lo mejor alguno de los dos hubiera frenado su proyección si hubieran coincidido en el mismo equipo, ¿no? Porque más allá de que un jugador se pueda adaptar a otra posición, al parecer estos dos sí son extremos zurdos del mismo perfil de jugador, ¿sabes? Creo que sí hubiera sido complicado gestionar esa situación porque tienes a dos perlas que necesitan continuidad, necesitan progreso y que posiblemente uno de los dos se hubiera quedado un poquito más en el camino, hubiera tenido que salir o no sé lo que hubiese pasado. A lo mejor uno se adaptaba a la banda izquierda, pero creo que su máximo potencial se está viendo en ambos, que es en banda derecha. O sea, creo que son muy de banda derecha y que son no clones, pero tienen aptitudes y cualidades muy similares, la verdad. Creo que más allá de que los juegos de ambos jugadores suelen tener matices y sí son diferentes en muchos aspectos, también comparten muchas similitudes. Entonces hubiera sido ahí un bendito problema, ¿no?, para el Barcelona, pero considero que alguno de los dos se hubiera quedado por lo menos en un estancamiento temporal, que ahorita alguno ya estaría en otro equipo, estaría cedido, no lo sé. Los escenarios son infinitos, pero considero que no son compatibles en una misma plantilla, por lo menos viendo hasta ahorita su carrera, ¿no? Porque al final son muy jóvenes. O sea, Estevao lleva pocos meses en Europa, acaba de llegar, por más que el Chelsea creo que lo fichó hace como un año, se quedó cedido en Brasil. Y ahí estuvo destacando. De hecho, creo que coincidió un rato con Vitor Roque en el Palmeiras. Y es interesante porque justamente Vitor Roque viene de esta experiencia un poco negativa en el Barcelona. Y todo su caso sonó bastante, fue muy mediático. Entonces eso también puede tergiversar un poquito la imagen que tenía Estevao sobre el Barcelona y no puede ser el mejor ejemplo a seguir, ¿no? Cómo gestionó la directiva y la institución el caso Vitor Roque. Entonces creo que no es alentador la imagen que se puede proyectar un poco hacia Estevao, pero que su agente salga a decir que a pesar de que tiene contrato y muy largo, de 5 años con el Chelsea, él tiene un cariño especial y se empiezan a hacer otra vez nuevamente virales las fotos de Estevao con una playera del Barça, creo que es la de Pedri. Creo que eso, quieras o no, es una pequeña puerta que deja abierta a la gente, y es por algo. O sea, esto está hablado, evidentemente ellos se conocen y han compartido cierta información y estuvieron presentes uno con el otro en toda esta situación que al final no se pudo dar, que fue el fichaje frustrado de Estevao, que tiene sentido que no se diera porque el Barça no estaba en condiciones de afrontar una operación de ese calibre, porque al final salió como, creo que es ya estándar de precio de joya brasileña, ¿no? Como entre los 45 y 50 millones de euros. Creo que en eso salió Rodrigo, Vinicius y ahora Estevao. Creo que más o menos eso están vendiendo a sus promesas de más alto nivel en Brasil. Y sinceramente fue un mal timing con el Barcelona, pero también ahí es cuando nos ponemos aquí un poco la morra de las cartas o de los astros y del zodiaco, ¿no? Que yo digo, todo pasa por algo y a lo mejor que no llegase Estevao significó la irrupción de Lamine Yamal, no lo sé. Mucho hubiese cambiado si Estevao llegaba al Barça. Entonces ahorita creo que cada uno está bien en donde está, y si al final coinciden, qué mejor que sea en el Barça y sería un deleite, aunque alguno se tendría que adaptar a otra posición y eso ya es chaqueta mental muy del futuro. Pero creo que lo que es una realidad en estos momentos es que ambos son de los mejores jugadores del mundo. Creo que Lamine está no uno, sino algunos escalones por encima que Estevao en estos momentos, por lo menos, por más que nada la trayectoria en Europa, y creo que Lamine ya está más asentado, tiene más recorrido y Estevao apenas está empezando su camino, pero sin dudas Estevao tiene un potencial tremendo, güey. O sea, creo que de los jugadores europeos es junto a Lamine, Dauman, Musiala, Wirtz, yo creo que los grandes, pero los grandes jóvenes, algunos más
algunos menos, promesas del mundo que ya también son realidades, y creo que sin duda Estevao entra en esa categoría de top mundial, que si sigue su progresión a este paso, yo creo que se va a sentar como uno de los mejores jugadores del mundo y va a pelear ese puesto junto a Lamine Yamal en la siguiente década o en los siguientes años por lo menos. Entonces yo creo que al final de cuentas todo sucede por algo, no se dio e imagínense lo que debe de ser y lo que significa Lamine Yamal a sus 18 años para el mundo futbolístico, que cada vez que sucede una situación así, por ejemplo, ahora fue Estevao, pero antes de Estevao, ¿quién era? Era Doué. Ahora que Doué ha estado lesionado y no ha podido tener continuidad, se terminó el debate, se dejó de hablar de eso desde el partido, creo que Francia-España, ¿no? En la Nations, que Lamine dio una exhibición y Doué no apareció. Desde ahí se borró la comparación. Luego, cuando Mastantuono llegó al Madrid, ya se hablaba de, tu rivalidad con Lamine, esto, el otro, y Mastantuono nomás no llegó y funcionó de golpe y no fue Maradona al momento de pisar Madrid, y en un par de semanas se dejó de hacer esa comparación. Luego, antes de eso ya estaba que Güler es mejor que Lamine. O sea, Lamine constantemente le han buscado algún jugador joven con cual compararlo. Ahora que Daumann pueda destacar, o que el morro, ¿cómo se llama? Kehrer, o el del Bayern, que también es bastante bueno, güey. De hecho, estaba viendo el partido hoy y el morro juega bien. Más allá de que perdieron, me gusta mucho cómo está jugando este morro. Y creo que es uno de esos nombres que se va. Lennart Karl. No soy muy bueno con mi alemán, pero llamémoslo Karl nada más. Pero este morro es muy bueno, güey. Es muy bueno también. Y se suma a la lista de jugadores que tienen un muy alto potencial. Que al final de cuentas eso es lo que revive y nutre al fútbol, ¿no? Estas promesas que se vuelven realidades y que cada vez suman y suman y suman nuevos jugadores al fútbol mundial. Que en este caso lo que sorprende son las edades. Yo, por lo que tengo memoria, ya los jugadores se asentaban un poquito más rozando los 20 y ahora cada vez es rozando más los 15, ¿no? Que empiezan a sentarse en sus equipos, a tener minutos, a destacar. O sea, yo creo que, por ejemplo, el caso de Lamine es totalmente anormal, es muy especial, es la excepción de la regla, porque lo de Lamine ha sido una locura. O sea, ya cuando se ha hablado de Lamine apenas tiene 18 años. Es realmente impresionante y de otro planeta. Y para mí, más allá de los grandes jugadores que hay, para mí Lamine sigue siendo la mayor promesa y el mayor talento a nivel también de proyección en la historia del fútbol, porque creo que a su edad lo que ha conseguido no se ha visto antes, y esperemos que esté al nivel por lo menos de esas exigencias, que será muy complicado que las cumpla, porque todas las ilusiones y todas las expectativas que hay alrededor de la figura de Lamine Yamal son inmensas. Creo que será muy complicado que logre cumplirlas, pero yo confío. Al final, si logra hacer la mitad del recorrido que muchos esperan que tenga en su carrera, para mí eso ya sería una carrera histórica, porque ahorita se le pone, muchos lo ponen por los cielos y otros muy por los suelos, pero eso te habla justo, esta dualidad te muestra que asusta a mucha gente, y que tenga tantos haters que le estén llamando sobrevalorado, y que literalmente el Chelsea ya le hizo su cántico de que era una versión mala de Estevao, por decirlo de forma amable, y esto el otro, que tanto se metan con él, y esto es porque está haciendo las cosas bien. Él mismo lo dijo, ¿no? Que lo estén abucheando, pitando en los estadios, cuando él no ha hecho como declaraciones más que con el Real Madrid, pero no le ha dicho, por ejemplo, no se ha metido con la afición del Chelsea antes del partido y aún así lo abuchean y todo esto, pues significa que es un jugador del que se tienen que cuidar, y que esos haters al final son fans confundidos. Y realmente espero que Lamine siga callando bocas. En el partido, o sea, por ejemplo, con Estevao es muy difícil compararlo, porque fueron dos contextos totalmente diferentes. O sea, el Barça se queda con 10 y las marcas a Lamine, además de que el árbitro era muy, pero muy localista. Cucurella creo que en estos momentos está en un mejor estado de forma que Balde. Para mí Balde tiene mayor proyección, pero en estos momentos Cucurella creo que está a un nivel imparable. Y es
sin duda uno de los defensores más difíciles. Además de que el árbitro no marcaba muchas faltas que hacía Cucurella y era marca al hombre. Entonces creo que ahí hay varios matices que hay que más o menos esclarecer, porque comparar el partido que tuvo Estevao al que tuvo Lamine es muy complicado, son dos contextos diferentes. Un equipo tuvo superioridad numérica, que si nos fijamos un poco en el desarrollo del partido, los mejores momentos de Estevao ya fueron cuando el Barça tenía un jugador menos. Y eso que cuando eran 11 contra 11, Estevao ya estaba mostrando cositas, pero creo que sobre todo en el segundo tiempo, que se le vio un poco más suelto, fue ya que el Chelsea tenía un dominio por completo del club. Y creo que no se es justo con los análisis sobre Lamine. Muchos dicen que tuvo un partido desastroso, que esto y lo otro, y cuando realmente ves y analizas lo de Lamine Yamal, es que es impresionante que era el único jugador que intentaba, a lo mejor no le salía, Cucurella estuvo muy bien, esto y el otro, pero todos los balones la gran mayoría de balones que recibía eran en campo propio, en situaciones muy incómodas, con muchos jugadores alrededor, con Cucurella respirándole sobre el oído. O sea, hay que entender que Lamine no va a ser un partido mesiánico cada jornada, porque si no sería Messi justamente, y Messi solo hay uno y apenas tiene 18 años Lamine. Entonces tranquilos, tranquilos, la exigencia que entiendo por una parte que los haters y otras aficiones tengan, al final que digan lo que quieran, pero también lo veo de muchos culés que dicen, no, es que a Lamine ya se le subió, no, es que Lamine no rinde desde que habló de que esto, el otro. Es como, güey, analiza un poco el partido. Lamine fue de los pocos que estuvo intentando y que no se dio por vencido, estuvo apoyando, estuvo haciendo lo que pudo. Y al final de cuentas, cuando ves fríamente las acciones del partido contra el Chelsea, te das cuenta que si Ferran mete el primer balón que le puso Lamine al minuto 5, Lamine ya tendría una asistencia, porque prácticamente lo que hizo Lamine es una asistencia, lo dejó solo frente al portero, inclusive más cercano que el punto penalti. O sea, ¿qué más le podemos pedir a Lamine? Hizo la jugada que tenía que hacer en el momento que la tenía que hacer. Ferran no la pudo marcar y cambió completamente la historia del partido, sobre todo con la expulsión de Araujo antes de terminar el primer tiempo, pero ya no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Y eso no es culpa de Lamine, que sí, Lamine no estuvo espectacular, no fue su mejor partido, lo entiendo, está también en Stamford Bridge, es visitante, el equipo se quedó con uno menos, el árbitro no estaba marcando varias faltas que le estaban cometiendo. Entonces creo que hay muchas situaciones que se omiten simplemente para atacar a Lamine y mostrar una estadística de, perdió tantos balones, esto, el otro, pero creo que el fútbol va más allá de estadísticas, y si realmente no te cae bien un jugador, vas a encontrar alguna estadística en la que quede mal parado, pero creo que ese no es el punto, ¿no? Creo que lo más adecuado sería ver los partidos y entender por qué se desarrollaron así los acontecimientos, y que pues a veces no va a jugar también como otros partidos, ¿no? O sea, el rival también juega, y en ese caso Cucurella estuvo muy bien y Lamine no pudo irse de él tan fácil como en otras ocasiones lo ha hecho con defensas de muy, pero muy alto nivel. Y creo que ya no hay nada más que agregar en este tema. Va a ser una recurrente, o sea, tristemente esto va a ser una y otra vez. Y cada vez que el Barça pierda o que Lamine medio que haga o diga algo polémico, esto y lo otro, van a empezar las comparaciones y se va a buscar a Lamine Yamal, porque hablar de Lamine Yamal vende. Creo que ahorita Estevao es sin duda una locura de jugador. El Chelsea, como mencionamos, pagó esos 45 y tantos. Ahorita según tiene un balón de 60, pero estoy seguro que si ahorita vas a Stamford Bridge, a las oficinas del Chelsea, y preguntas, hey, ¿a cuánto me dejas Estevao? No te lo va. O sea, si lo tuvieran que vender, yo creo que te piden mínimo 100. O sea, de 100 no lo bajas. No creo que saques Estevao por menos de 100 millones del Chelsea. Ni de broma. Es más, o sea, evidentemente es intransferible, no lo van a vender, por lo menos en el corto plazo, pero si tuvieran que venderlo, creo que el precio justo y a lo que te lo tasarían son mínimo 100. De ahí para adelante. Entonces, eso te habla un poco de la calidad y el jugador que tenemos, ¿no? El calibre de Estevao, que es altísimo, ¿no? Pero sin dudas, en estos momentos y siempre yo me quedo con el bueno de Lamine. Para mí Lamine sigue siendo el mejor y creo que lo seguirá siendo por mucho tiempo. Eso espero al menos, y confío muchísimo en él. Creo que las críticas le seguirán lloviendo, pero
porque se huele también ese miedo y ya hemos hablado del tema Lamine, pero existe ahí también mucha xenofobia, racismo, etcétera, etcétera. O sea, hay temas también que van más allá y nada, esperemos que el bueno de este Bao tenga una gran carrera y si se adapta a ese extremo izquierdo o Lamine se adapta a la media punta que termine en el Barcita, tampoco estaría mal, ¿no? Tampoco vamos a crucificar en estos momentos a Deco por no haberlo hecho en su momento ese fichaje, pero a lo mejor el destino tenía preparado, ¿no? Que este Bao se foguee en el Chelsea y que Lamine poco a poco vaya pasando al centro y, y ya empezamos aquí con las chaquetas mentales, ¿no? Pero a lo mejor, como muchos dicen, los tiempos de Dios son perfectos, a lo mejor el timing es el adecuado y en algún momento este Bao termina en el Barça.